Saludos en este jueves 13 de agosto de 2026. Gracias por acompañarnos en Ecuador en Contacto. La policía informó sobre la aprehensión de Byron Q, alias La K, y Javier M, alias Javico, quienes estarían vinculados a los Lobos. Según la institución, alias La K habría utilizado como fachada una empresa financiera para cometer presuntas extorsiones contra empleados públicos, mientras que alias Javico estaría dedicado a la comercialización de armas de fuego para actividades ilícitas. Las operaciones se ejecutaron en los sectores de Santo Tomás y Cumbayá en Quito, con la participación de unidades de inteligencia. Como indicios, la policía reportó el decomiso de armas de fuego, así como documentación relacionada con cobranzas. Con este tema abrimos el noticiero. Revisemos los titulares de la jornada. Sindicatos protestan frente al Ministerio del Trabajo y reclaman registro de directivas. Según el gobierno, el plan de protección Quito supera los 2.000 operativos. Organizaciones plantean un acuerdo nacional ante las dificultades del sistema de salud. Amigos y amigas, ya les ampliamos la información. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Iniciamos contándoles que representantes de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS, el Frente Unitario de Trabajadores FUD y otras organizaciones realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio del Trabajo. Entre sus principales cuestionamientos está la demora en el registro de las directivas de varias organizaciones, algunas de las cuales llevan más de un año a la espera. Los dirigentes no descartan convocar a una movilización. Veamos el reporte con Rolando Goyes. Corape informa. Y el país se integra hasta acá, hasta el Ministerio del Trabajo en el norte de la capital. Llegaron los representantes de las principales centrales sindicales y otras organizaciones para solicitar a la ministra del Trabajo se pueda reconocer las directivas. Son más de 100 que al momento esperan este proceso. Al respecto se pronunció Edwin Bedoya, presidente de turno al Frente Unitario de Trabajadores, y de la misma manera lo hizo Marcela Arellano de la CEOLS. Bueno, nosotros hemos contabilizado entre las centrales sindicales de más de 100 registros de directivas y también trámites que se tienen que hacer como reforma de estatutos, pliegos de peticiones que no están tramitados. Y esto preocupa porque estas demoras significan que el empleador aprovecha para despedir incluso trabajadores. Y se hace más imposible para el trabajador porque ni siquiera el abogado, porque es del mismo ministerio que le dice, indíquenos el registro de la directiva. No le puedo atender porque usted no está registrado. Y algo más absurdo, que prácticamente archivan los contratos colectivos cuando un contrato colectivo no se puede archivar. Entonces nosotros no entendemos bajo qué lógica está aquí administrándose el Ministerio del Trabajo. Nosotros vamos a conversar con las bases y no descartamos una jornada de movilización. Este es un plantón con el que le demandamos al Ministerio de Trabajo que cumpla con sus funciones. ¿Sí? Nos hemos reunido efectivamente con el anterior ministro, que ofreció varias cosas. Cumplió una, la derogatoria de ese acuerdo ministerial inconstitucional, ilegal del 082. Nos puso un nuevo acuerdo ministerial, el 019, mal redactado. Sin embargo, dentro de los parámetros legales. Pero no ha habido ninguna voluntad para implementar ese acuerdo ministerial. Los registros de directivas siguen ahí, en la Dirección de Organizaciones Laborales, bajo llave de las organizaciones que estamos reclamando derechos. No nos dicen nada, vamos a la acción de protección y los abogados del ministerio dicen, ¿por qué vienen a la acción de protección? Tienen una vía administrativa, vayan por la vía administrativa. Ese es el único argumento que presentan los abogados del Ministerio de Trabajo. Pero la vía administrativa puede durar años y mientras eso, las organizaciones sindicales sí se quedan sin ejercer los derechos colectivos. O sea, el Ministerio de Trabajo está practicando una política antilaboral y sobre todo antisindical, matando a las organizaciones de hecho, no registrándolas. Han reiterado que de no tener una respuesta por parte de las autoridades, plantearán otras acciones. Entre ellas no se descartan movilizaciones y plantones en otras entidades. Con esto retornamos. Corape informa.
Y el Ecuador se integra y contarles que desde la Alianza Nacional por la Salud, su presidente Gustavo Dávila señala que existe preocupación por la respuesta del gobierno nacional frente a las necesidades del sistema de salud. Según Dávila, aún están pendientes varios de los ofrecimientos relacionados con mejorar la atención, dotar de insumos y apoyar los tratamientos para distintas patologías. Se ha denotado indolencia e indiferencia. ¿Y esto por qué? Porque en verdad yo he visto la lucha de los pacientes renales sin sus diálisis, sin sus trasplantes o con trasplantes, sin sus medicamentos. Y mire, es una lucha muy fuerte. Y la última vez, en las afueras de Carondelet, el tema de que eleven sus voces y sean acalladas a través de la música no es algo que sea humanista ni empático. Por eso creo que esta indiferencia, esta indolencia sí está afectando y está calando ya en el sentir del ciudadano, no solo del paciente, sino de todo su entorno familiar. Por lo que hacen un llamado a conformar un gran acuerdo nacional en busca de soluciones para aliviar la crisis que atraviesa el sector de la salud y que conlleva a disminuir la calidad de vida en los pacientes. Al consultarles si continuarán con plantones, marchas u otras acciones para reclamar atención, sostienen que es el único camino al no contar con una respuesta de las autoridades. Sí, este frente es un frente nacional, pero algo importante es por la salud, porque como les decía, no es solo los pacientes, también están los médicos, están los estudiantes de medicina, están los mismos observatorios, los jubilados que igualmente requieren acceder a un sistema de salud, en el IES especialmente, donde han aportado durante tantos años. Y por eso es que hemos estado en Guayaquil, nos hemos unido con todos, hemos conversado, nos hemos unido la semana anterior en Cuenca, y anteriormente hace 3 semanas en Quito. Y la idea ha sido en estos 30 días ir trabajando, tendiendo puentes. ¿Para qué? Para en verdad darle certezas al paciente. Concluyó señalando que como Alianza Nacional por la Salud seguirán velando por los intereses de los pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas y otros padecimientos, hasta lograr que sus pedidos lleguen a los oídos del presidente de la República y del actual ministro de Salud. Pasamos de inmediato a otros temas, amigos y amigas, y vamos nuevamente con un contacto con Rolando Goyes, quien se movilizó hasta los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral, donde integrantes de la plataforma Revoca EC se autoconvocaron para conocer qué ocurre con los recursos que han interpuesto con el objetivo de evitar que el proceso de revocatoria se paralice. Vamos de inmediato con Rolando. Corape informa. Y el país se integra hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Llegaron los representantes e integrantes de la plataforma ciudadana Revoca EC, esta vez para esperar la resolución de los magistrados en torno a la nueva acción que se ingresó para pedir se continúe con el proceso de revocatoria de mandato Noboa Pinto. Escuchemos lo que dijo al respecto Washington Andrade y de la misma manera Jorge Cáceres. Nosotros hemos hecho un ejercicio ciudadano de interponer una herramienta constitucional que está prevista también en la legislación ecuatoriana. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos seguido todos los pasos legales. ¿Para qué? Para que no se diga que se trata de golpismo, que se trata de desestabilización. Es una herramienta constitucional, ¿no es cierto?, que nosotros como derecho de participación estamos exigiendo. Hemos ido al CNE, hemos recibido una negativa vergonzosa por parte de los consejeros, y luego nosotros hemos utilizado de los recursos. Hemos presentado un recurso que ha sido negado por el juez Joaquín Viteri, y en virtud de ello hemos propuesto el día de ayer, que teníamos el término hasta el día de ayer, antes de las 5 de la tarde, propusimos el recurso de apelación en el Tribunal Contencioso Electoral para que sea el Pleno que se pronuncie. Bueno, nosotros creemos que el Tribunal Contencioso Electoral debe utilizar los recursos que tiene para resolver de una vez la entrega de formularios a quienes estamos planteando no otra cosa que la revocatoria del mandato. ¿Por qué la revocatoria del mandato? Dicen muchísimos ciudadanos. Por lo que evidenciamos todos los días. Hay falta en servicios de salud, hay un deterioro del sistema educativo, la inseguridad ha crecido. Permanentemente escuchamos
a las autoridades del gobierno nacional que ya mismo llegarán las medicinas, que no han podido porque es difícil traducir los documentos, etcétera. El presidente de la República nos dijo que en agosto estaba esto, pero hasta ahora no tenemos ninguna solución. Han señalado que para que se pronuncien los magistrados del Tribunal Contencioso Electoral hay un plazo máximo de 15 días. Esperan que esto sea lo más pronto posible, caso contrario acudirían a la Corte Constitucional. Corape informa. Y el Ecuador se integra, y antes de irnos a una pausa, contarles que mediante un comunicado el Ministerio del Interior informó que entre el 3 y el 9 de agosto el bloque de seguridad realizó 2.740 operaciones en el Distrito Metropolitano de Quito. Como resultado, 187 personas fueron detenidas y aprehendidas y se incautaron más de 2,2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. También se habla de que se retiraron de circulación 20 armas de fuego y 301 armas blancas. Las intervenciones también habrían permitido recuperar vehículos, motocicletas e incautar dinero en efectivo, así como galones de combustible. El ministerio señaló que estas acciones forman parte del denominado Plan de Protección Quito, que se ejecuta desde el 3 de agosto. La estrategia contempla el despliegue de 4.000 efectivos del bloque de seguridad entre militares y policías, adicionales al personal que ya opera en la capital. Se ha precisado también que este operativo cuenta con 800 vehículos, con motocicletas, helicópteros y drones, y que se desarrolla en sectores estratégicos como colegios, universidades, estaciones del metro, mercados, entidades bancarias, centros comerciales, barrios y principales accesos a Quito. Con este tema, amigos y amigas, pasamos de inmediato a una pausa. Ya regresamos en Ecuador en Contacto. Corape es comunicación en red. Donde se escuchan las voces de nuestras comunidades, su cultura y saberes. Porque en cada frecuencia hay una historia, y en cada historia la fuerza de un pueblo. Corape. Comunicación comunitaria que transforma. Amigas y amigos, gracias por seguir pendientes de los medios comunitarios de Corape. Los incendios forestales han vuelto a generar preocupación en Ecuador, especialmente por el incendio registrado en el Parque Nacional Cotacachi, Cayapas, donde el fuego ha afectado una extensa zona de ese ecosistema. Este tipo de eventos no solo representa una pérdida de cobertura vegetal, sino que también puede generar consecuencias sobre la biodiversidad, el suelo y las fuentes de agua. Para conocer la magnitud de estos impactos y entender qué ocurre con la naturaleza después de un incendio, conversaremos con Cecilia Puertas. Ella es bióloga y docente investigadora de la Universidad Internacional del Ecuador. Así que la saludamos de inmediato, doctora Puertas. Qué gusto tenerla en este espacio. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Su tiempo, y en este caso, para comenzar la entrevista, ¿qué tan vulnerable es Ecuador frente a los incendios forestales y qué condiciones puede hacer precisamente que un incendio se extienda rápidamente? Claro que sí. Bueno, las condiciones climáticas que estamos viviendo actualmente, sobre todo obviamente en la sierra con esta sequía, hace obviamente que sean las condiciones idóneas para iniciar un incendio y para que éste se propague.
Justo estaba viendo sobre el incendio en Cotacachi, Cayapas, las condiciones de viento dificultan muchísimo más las labores de las brigadas que están tratando de controlar este incendio, ¿no? Obviamente sumado a la sequedad del suelo, la sequedad de la vegetación, entonces nuevamente no son las condiciones idóneas para que estos incendios se propaguen. Ahora, los incendios pueden iniciarse de manera natural, pero también por medios antropogénicos, es decir, causados por las personas. En el caso del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, ¿qué implica que un incendio ocurra dentro de un área con tanta importancia ecológica? Claro que sí, los efectos, ¿no? que un incendio puede tener en una zona tan diversa como esta pueden ser muy fuertes, ¿no? Dependiendo de la magnitud, de la gravedad, de la extensión del incendio. Estamos hablando que el incendio actual es uno de los más grandes, ¿no? Que se ha producido. Se está hablando de hasta 700 hectáreas que ya están siendo afectadas y aún no se termina de controlar el incendio. Esto implica la destrucción de vegetación, de animales, pero más que eso es el conjunto de esto, ¿no? Es decir, toda la estructura de un ecosistema. Un ecosistema funciona por todos los componentes que este tiene, ¿no? Flora, fauna, incluso los microorganismos del suelo, todo lo que se encuentra en el ambiente. La estructura determina la función. Entonces, si se destruye gran parte de esto, va a ser muy difícil o tomaría mucho tiempo para que se pueda recuperar toda la funcionalidad del ecosistema, ¿no? Solemos pensar que a los pocos meses ya vemos vegetación, ay, qué lindo, ya se recuperó, pues no necesariamente es así, ¿no? Para que recupere toda su funcionalidad, debe recuperar todos sus componentes. Y los componentes de un ecosistema no solamente es la vegetación. Y ya vamos a hablar precisamente de cómo se recupera y se restaura un ecosistema cuando ha sufrido un incendio y un poco también para conocer su mirada regional en Colombia, que atravesó lamentablemente un terremoto y que ahora continúan las labores de búsqueda y de rescate de las personas que han quedado atrapadas en escombros, que también lamentablemente tuvo pérdidas de vidas humanas. También está enfrentando ese país emergencias con alarmas de incendios forestales, alertas de incendios forestales. ¿Qué nos dice también la situación que está pasando en Colombia con los incendios? Tal vez situaciones que se pueden presentar en otros países de la región. Si no me equivoco, también en 2025 veíamos incendios en Brasil. ¿Qué nos dice todo esto sobre el comportamiento de los incendios en la región? Claro, así es. Y yo diría no solo en la región, sino a nivel mundial, ¿no? Vimos los incendios en España, por ejemplo. Esto es como cuando uno se enferma, ¿no es cierto? Empieza a tener los signos y los síntomas. Nos da fiebre, qué sé yo, ¿no es cierto? Pues lo mismo sucede con nuestro planeta. Vemos ya una alteración causada principalmente por los humanos. El planeta ha sido muy afectado, ¿no? A lo largo de los años y los humanos hemos actuado como que no va a haber consecuencias, como que no pasa nada, ¿no? Sigamos destruyendo los bosques, sigamos contaminando con basura, sigamos como siempre lo hemos hecho y no es así. Y estamos viendo ya las consecuencias de eso, ¿no? De no preocuparnos por la naturaleza. La naturaleza es nuestra base física para nuestra supervivencia y de las demás especies que habitamos aquí en el planeta, ¿no? Entonces, todo esto a la larga va a tener consecuencias y las consecuencias cada vez van a ser más graves, más fuertes. Volviendo al tema de los incendios, uno de los efectos también bien fuertes que puede tener es en temas del agua, ¿no? En los ciclos del agua, la capacidad del ecosistema de retener agua, por ejemplo. Y al quedar el terreno expuesto, si ya no tiene vegetación, pueden venir temas de erosión, etcétera, ¿no? Entonces, es una cadena de acontecimientos que se pueden seguir sucediendo.
las temperaturas que estamos teniendo ahorita en Quito, ¿no? Muchos hablan que son las mayores temperaturas que hemos tenido en la historia. Y esto va a ser así cada año. Entonces ya debemos dejar de seguir pensando que no va a haber consecuencias para nuestras acciones. Y precisamente acerca de las consecuencias a la biodiversidad durante un incendio forestal, ¿todas las especies tienen las mismas posibilidades de sobrevivir o hay algunas que enfrentan un riesgo mucho mayor? Claro, va a depender del tipo de especie, no va a haber especies, las aves, por ejemplo, con su capacidad de volar, pues podrán movilizarse. Sin embargo, si tenían nidos con polluelos o con huevos, pues obviamente ellos no van a poder huir. Animales pequeños van a tener menos posibilidades de huir. Vi también en las noticias que habían encontrado unos conejitos, ¿no? Me parece que fue en el incendio de Calacalí, que estaban prácticamente calcinados. Entonces, ciertas especies van a tener mayor probabilidad de movilizarse, de escapar del incendio, pero otras no, ¿no? Entonces, pensemos en insectos, los mismos microorganismos, las plantas, ellos no van a poder movilizarse, ¿no? Y usted hace un momento hacía referencia, si no me equivoco, al tema de los impactos que podría tener también en el agua. ¿Un incendio puede comprometer la cantidad o calidad de agua de una zona incluso después de que el fuego ya haya sido controlado? Claro que sí, porque una vez que el fuego ya haya sido controlado y que, bueno, incluso ya entre en la fase de liquidación, es decir, de apagar todos los posibles focos que permitan que el fuego vuelva a reiniciarse, pues se queda ese terreno abierto, descubierto, sin vegetación, sin protección. Estamos en una época de mucho viento, lo cual favorece también la erosión, pero los incendios también van a afectar a, como le decía, ¿no? La retención del agua. Las plantas ayudan en esta retención del agua, en incluso purificación del agua. Sabemos, por ejemplo, los páramos, ¿no? Siempre hablamos que son estas esponjas de agua, ¿no? Entonces, al eliminarse todo esto, estamos afectando directamente al agua, ¿no? Y cuando yo mencionaba esto de la funcionalidad del ecosistema, justamente el tema del agua es uno de estos, ¿no? Es lo que conocemos como los servicios ecosistémicos. Entonces, al afectar la estructura y la funcionalidad del ecosistema, estamos obviamente también afectando estos servicios ecosistémicos. Y también algo que le quería consultar, se habla mucho de la época seca y de lo que varía según cada región. Precisamente ahora en la sierra se habla de que estamos en la época seca, que esto podría durar hasta aproximadamente el mes de septiembre. ¿Cuáles son los otros riesgos que conlleva tener una época seca, además de los incendios forestales que destruyen a su paso cientos de hectáreas? ¿Qué otras complicaciones se podrían dar en esta época? Claro, bueno, es normal, ¿no es cierto?, tener época seca, al menos en nuestro país siempre tenemos, ¿no?, épocas secas marcadas, épocas lluviosas, etcétera, ¿no? Es normal y los organismos que habitan ya se han adaptado, ¿no?, a estas condiciones. El problema viene cuando se agravan las condiciones de esta época seca o de la época lluviosa también, obviamente, cuando cualquier época pasa de los promedios normales y tiene condiciones exacerbadas, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. Hablando de la época seca, estos vientos, la gran cantidad de polvo, recordemos que por la parte justamente de Calacalí, de San Antonio, estaban teniendo graves problemas por la cantidad de polvo que estaba en el ambiente, y esto obviamente tiene afectaciones serias para la salud de las personas, ¿no? Y todo esta polvareda o estos vientos que salen de un promedio normal, claro que afectan a las condiciones de organismos que ya están adaptados a ciertas condiciones, ¿no? Y una vez que un incendio termine, usted lo había mencionado, se necesita algún tiempo precisamente para que se recupere y se restaure ese ecosistema. ¿De qué factores va a depender ahí esa recuperación? De que esa recuperación quizás tome meses, años o décadas.
Claro. Va a depender obviamente de la extensión del incendio, de cuánto destruyó. Va a depender de qué ecosistemas estén alrededor del área afectada. Si es que tenemos vegetación, ecosistemas alrededor del área afectada, va a ser más fácil que se recupere, porque por las semillas, los animales mismos van a ir migrando nuevamente a la zona afectada. Pero si hablamos de una zona que está aislada, rodeada de zonas urbanas o carreteras, va a ser más difícil la recuperación o tomará más tiempo. También nosotros podemos aportar en la recuperación, pero no es solamente ir y, no sé, se destruyeron 400 hectáreas y vamos y sembramos 400 hectáreas de árboles. No, no es así. Hay que planificar, hay que saber qué vegetación estaba presente, o sea, hay que tratar de mantener y recuperar esta estructura que tenía el ecosistema. Y ya para ir entrando a los minutos finales de la entrevista, precisamente cuáles son estas reflexiones, estas recomendaciones que se da después de haber, en este caso, una zona ha sido escenario de un incendio forestal en nuestro país. ¿Cuáles son también ese llamado a la acción precisamente para todos contribuir a restaurar esos ecosistemas? Así, yo creo que aquí lo más importante es la prevención. Aquí viene mucho de educación, de planificación. En el caso del incendio de Calacalí se habla de que fue causado por acción humana, ¿no? Como ya mencioné, muchos incendios pueden iniciarse naturalmente, pero también muchos se inician por negligencia o incluso algunos son intencionales, ¿no? Entonces aquí viene el tema de la educación, de la concientización y también de la organización. Para prevención, ¿no? Entonces, estar bien organizados, tener brigadas pueden ser incluso comunitarias, ¿no? De control, de estar viendo, ¿no? Para detectar tempranamente si es que ya hay un inicio de un incendio, sobre todo ahorita que estamos en épocas X y que sabemos que suelen ocurrir incendios, ¿no? Entonces, el estar preparados. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es la prevención, ser proactivos antes que reactivos. Perfecto, le agradecemos a nuestra invitada, la doctora Cecilia Puertas. Gracias por acompañarnos a esta hora del día a través de los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias. Un buen día. Gracias, hasta luego. Y a ustedes, amigos y amigas, sean pendientes de nuestros espacios. Mulheres, wanita, femei, женщина, nari, lutami, dona, 女性, fina, mujer, mujer. Nosotras somos voz, somos fuerza. Lideramos, transformamos, decidimos. Desde el fuego de la Amazonía hasta la brisa costera, construyendo un Ecuador donde la igualdad no sea un lema, sino una práctica diaria. Corape, sembrando conciencia. Evite realizar quemas agrícolas, ya que podemos causar que este incendio se propague. No bote colillas de tabacos en bosques y en lugares de vegetación seca. Si realizan una fogata, cerciorarse de que ésta quede apagada totalmente. Recuerde que para apagar una fogata vamos a necesitar de agua o de tierra. Si todos colaboramos, evitaremos que más incendios forestales destruyan nuestras áreas verdes. Si usted ve un incendio, repórtelo al 911. Hemos llegado a los minutos finales de Ecuador en Contacto, amigos y amigas. Gracias por habernos acompañado a esta hora del día. No olviden compartir el noticiero y seguirnos en las diferentes redes sociales. Un abrazo.